Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, buenazo. ¿Quién dijo ese bien así tan efusivo? Eso está bueno. Otra vez. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenísimo. Gracias por acompañarnos en esta noche. Los que nos están visitando por primera vez, bienvenidos. Un privilegio, un honor tenerles por acá. Siéntanse como en casa. Estamos para servirles en lo que necesiten y al final pueden acercarse a nosotros, conversar. Si tienen alguna duda o simplemente para presentarnos, saludarnos y saber cómo están, ¿sí? Hoy me correspondía cerrar con la serie Hábitos. Como la mayoría sabe, tenemos 6 semanas, hoy era la 7ª semana en la que habíamos venido trabajando este tema de los hábitos, cómo desarrollar o incorporar nuevos hábitos a nuestra vida que nos ayuden a ser constantes y a alcanzar todas aquellas metas, sueños, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? Me tocaba cerrar hoy. Sin embargo, a partir de lo que está ocurriendo en este tiempo en el mundo entero y que la mayoría conoce, que tiene que ver con el tema del famoso coronavirus, Dios ayer ponía en mi corazón cambiar todo el mensaje que tenía preparado para hablar de un tema que le he puesto por título ¿Por qué tienen miedo? Créanme que esto es algo que a ningún predicador le gusta hacer, ¿sí? Y yo sé que aquí hay varios que han preparado sermones y preparar un mensaje no es algo que te toma 5 minutos. No vienes a la palabra 30 minutos antes de salir para tu casa, abres la Biblia y dices, sí, esto voy a predicar hoy, ¿no? Hay una preparación, hay un estudio del texto, hay mucha oración en el medio y el jueves a la medianoche, casi la 1 de la mañana del viernes, terminé mi sermón de hoy, ¿sí? Y ayer en la mañana me senté a hacer mi devocional y sentía esto muy fuerte de parte de Dios, que tenía que cambiar mi mensaje y hablar de otra cosa. Y es de esto que les voy a compartir hoy. Así que créanme que si en una noche como esta yo hablo de un tema como este, no es por ser alguien alarmista, que le gusta alarmar a la gente, que le gusta preocupar o paniquear más de la cuenta. Todo lo contrario. Yo creo que la primera responsabilidad de un líder, y entendemos que líderes somos todos aquellos que ejercemos algún tipo de influencia en nuestra familia, en la sociedad, en la iglesia. Creo que la responsabilidad como líderes es llamar a la calma, ¿sí? A mantener la calma. El pánico limita la perspectiva de cómo vemos las cosas y eso nos afecta a la hora de tomar decisiones. Cuando estamos asustados, cuando estamos cegados por el temor, por el pánico, por el miedo, tomamos malas decisiones. Un liderazgo sólido le recuerda a las personas que Dios siempre está en control, que Dios tiene el control de cada situación. No importa cuán crítica, cuán caótica o difícil se vea, Dios está en control de la situación. Y no hay razón para entrar en pánico. Sin embargo, estoy convencido también que no es la voluntad de Dios que en este tiempo su iglesia tome una actitud de indiferencia ante una realidad que ya tocó la puerta del Uruguay. ¿Sí? Es que no podemos hacernos de la vista gorda. Está pasando, ¿sí? Hay gente que está sufriendo. Tengo amigos en Costa Rica, pastores, gente de su congregación contagiada, mujeres embarazadas, sufriendo por esto, ¿sí? Es una realidad y no podemos hacernos de la vista gorda. Y uno de nuestros problemas más grandes como sociedad es que siempre pensamos, eso a mí nunca me va a tocar, eso a mí nunca me va a pasar, eso es para otros, ¿sí? Eso es para otros países, eso es para gente que está lejos. Y cuando queremos reaccionar ya es demasiado tarde. ¿Qué hacer entonces? No se trata de ser alarmistas, de estar alarmando, asustando a la gente. Tampoco se trata de entrar en una zona de indiferencia, no me importa, esto no es conmigo. ¿Qué hacemos ante una situación como la que vivimos? Como cristianos, como iglesia, como seguidores de Jesús,
¿Cómo espera Dios que nosotros respondamos ante una crisis como la que estamos viviendo? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Creo que la respuesta es sencilla y la podemos resumir en una simple frase. Dios espera que respondamos con fe, no con miedo, ¿sí? Dios quiere que reaccionemos con fe, no con miedo. Es en este tiempo más que nunca en donde nosotros debemos mostrar en quién está puesta mi confianza, en quién está puesta nuestra confianza, en quién está puesta nuestra esperanza. La iglesia tiene que mantenerse firme para que otros puedan ver la esperanza que nosotros profesamos. Son tiempos en donde estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser portadores de buenas noticias en medio de las malas noticias, a llevar ánimo donde hay desánimo, a inspirarle a la gente gozo donde lo que hay es depresión, a llevarle a la gente calma en vez de más preocupación. Es lo que Dios espera de nosotros. Otra vez, fe no es sinónimo de indiferencia. Tener fe en Cristo, en que Él cuida de mí, en que Dios tiene control de la situación, no es sinónimo de ignorancia y de evitar informarme de las fuentes adecuadas de qué es lo que está ocurriendo. Necesito saber qué está pasando, qué es verdad, qué es puro cuento, qué es chisme, qué son mentiras y cuál es la realidad. Fe no tiene que ver tampoco con tomar actitudes arrogantes. Esto no es conmigo, esto no me interesa. Reaccionar con fe a lo primero que tiene que llevarnos a nosotros es a buscar a Dios, a buscar al Señor y preguntarle: Padre, ¿qué quieres que aprenda yo de esto? ¿Qué quieres que aprenda yo de esto, Señor? ¿Cómo quieres que reaccione yo ante esto? Y muy importante, ¿cómo quieres transformar mi vida a partir de esto? Porque esto a Dios no lo toma por sorpresa, ¿sí? Dios no está allí sentado, y se me salió de las manos, no, Dios es soberano. Él tiene claro qué está pasando. Él sabe lo que está ocurriendo. A Él nada se le salió de las manos, a Él nada se le salió de control. Esto tiene un propósito para el mundo entero, pero también para cada uno de nosotros. ¿Cómo quieres transformar, Dios, mi vida a partir de lo que está pasando en este tiempo? Oramos y le pedimos al Señor que siga hablando en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar acá reunidos en esta hora como iglesia, Señor. Venimos a abordar un tema, Señor, que está allí en este tiempo generando reacciones de todo tipo, Padre. Y nosotros, con un corazón humilde, Señor, temerosos de vos, pero intentando buscar respuestas en tu palabra, Señor, venimos a ella esperando que nos hables, Dios, esperando que nos llenes, esperando que renueves nuestras fuerzas, esperando que algo cambie en nuestra mente y nuestro corazón, esperando ser transformados, Dios, y que como siempre oramos, Señor, no salgamos de este lugar siendo las mismas personas que entramos, Señor. Que tu palabra nos traspase, nos toque, nos vuelva más sensibles, Dios, y que podamos entender cómo es que vos querés, Señor, que estemos actuando, reaccionando y viviendo en estos tiempos que enfrenta el mundo en que vivimos, Señor. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, para desarrollar el tema vamos a estar en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículos del 23 al 27. Creo que la mayoría de nosotros conoce la historia. Es un grupo de seguidores de Jesús, decide subir con él a una barca para cruzar el lago, y están allí tranquilos, vienen de una jornada ardua, van con Cristo en la barca y saben lo que pasó, ¿sí? De repente les sobrevino una tormenta, ¿sí? Y no cualquier tormenta, no estamos hablando de una tormenta como la que tuvimos hoy en la mañana, una lluvia, unas cuantas nubes, rayería, no, estamos hablando de una tormenta fuerte, ¿sí? Al punto que estos hombres que estaban con Jesús pensaban que iban a morir, pensaban que ahí su vida iba a terminar, entraron en pánico, estaban aterrorizados, ¿sí? Es una historia para obtener muchos aprendizajes.
Porque lo que estamos viviendo hoy es algo parecido. De repente vino la tormenta, vino la preocupación, era algo que no esperábamos. Hace 2 meses era algo solo allá en China. Y de repente América Latina se está viendo afectada por esto también, y hay gente aterrorizada, preocupada, que no sabe cómo reaccionar. ¿Qué aprendemos de lo que vivieron estos hombres aquella noche difícil mientras iban en la barca? ¿Sí? Quisiera compartir 5 principios que nosotros podemos extraer de la experiencia de estos hombres y que se vuelve relevante en estos días y que Dios quiere que cada uno de nosotros entienda. Lo primero que yo quiero compartir es que este tipo de situaciones nos recuerdan nuestra fragilidad. Lo primero que una crisis, cualquier crisis, pero una como la que estamos viviendo global, nos enseña es que somos seres humanos y que, como nos enseñaron en la escuela, nacemos, crecemos y un día nos va a tocar dejar esta tierra, ¿sí? Una crisis como esta nos enseña que nuestros días aquí están contados, ¿sí? Pero hay tanto pánico porque las personas están aferradas a este lugar. Vivimos aferrados, ¿sí? Pero esto nos recuerda nuestra fragilidad, que no importa nuestro estatus económico, que no importa la cantidad de dinero que tengamos en la cuenta bancaria, que no importa nuestra posición social. Nos recuerda que hoy estamos y mañana podríamos no estar. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza el complejo de Superman. No somos Superman. No somos inmunes a las cosas que ocurren en el mundo. No, a nosotros también nos pueden pasar cosas. Sí, Dios nos cuida también, pero vivimos en un mundo lleno de pecado, vivimos en un mundo lleno de maldad. No podemos olvidarnos que somos frágiles. Entonces en Mateo 8:23 dice el texto que estos tipos subieron a la barca, eran discípulos, le siguieron a Jesús. Dice que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Y algunas personas proponen que el texto griego traducido como tormenta lo que significa es seísmo, que es de donde proviene la palabra sismo. O sea que el viento fuerte no solo estaba sacudiendo el mar, no solo estaba enviando olas que movían la barca de un lado a otro, sino que también la tierra tembló. Me imagino esa barca pequeña ahí en medio de las olas moviéndose de un lado a otro y aquellos hombres asustados, ¿sí? Piensa en ellos allí, imagínatelos, tipos rudos, pescadores, ¿sí? Trabajo fuerte con sus manos. Los veo así, el típico macho del momento, caminando con el líder del momento, el que todos estaban siguiendo. Y ahora son frágiles. Su vida pende de un hilo. Les cambió en fracción de segundos. En un momento estaban en la orilla, venían con Jesús caminando, acaba de sanar unas cuantas personas, nos estamos volviendo famosos, somos sus discípulos. De repente están aterrorizados en la barca, no saben qué hacer. Recuerdo este día, esto fue hace, no sé, 6 años, 7 años por ahí. Aún Ire y yo estábamos en Costa Rica y salimos temprano de casa, 9 de la mañana, 22 de diciembre, a 2 días de la Navidad. Andábamos buscando algunos regalos para nuestras hijas y salimos con la intención de comprar algo que ellas nos habían pedido. Entonces, bueno, vamos a buscarlo porque es la mañana, vamos a evitar tiendas llenas, vamos a evitar tráfico pesado, vamos a evitar caos en las calles. Madruguemos un poco y vamos temprano cuando abren la tienda. Así que salimos de casa, estábamos saludables, ¿sí? No estábamos enfermos, recién nos acababan de dar nuestros aguinaldos en el trabajo, entonces nos sentíamos, eso que te da seguridad, saber que tienes dinero en la cuenta. Recuerdo que hasta me hice el fuerte en ese tiempo porque a una de las tiendas que fuimos no estaba abierta. Yo decía, en Navidad a las 9 de la mañana esta gente no quiere vender, y eso me molestó y hasta tuve una discusión ahí con Ire por el tema. 2 horas más tarde nos tenían a mí y a Irene encerrados en un baño con un grupo de personas con un arma en la cabeza.
nos estaban sacando los celulares, estaban saqueando la tienda. 2 horas más tarde, a las 11 de la mañana, en San José, en una juguetería, ¿sí?, donde hay padres comprando regalos para sus hijos. Somos frágiles, somos frágiles. No somos inmunes al mal que hay en el mundo. Salmo 103, 15, 16 dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Nosotros no podemos olvidar que nuestra vida está en manos de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Es Él quien nos sostiene. Cada día es un regalo que Dios nos da. Cada día es un regalo que Dios nos da, pero los damos por sentados, ¿sí? Pensamos que mañana vamos a amanecer sí o sí. Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Cada día que Dios te regala, disfrútalo, aprovéchalo, aprende, comparte con las personas que tienes a tu lado. Dice el Salmo 3:5, y ese es uno de mis textos favoritos, trato de recordarlo todos los días. Dice: yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. ¿Quién nos sostiene? El Señor nos sostiene. Una crisis como la que vivimos nos recuerda nuestra fragilidad, pero también nos recuerda, y este es el punto número 2, nuestra igualdad, ¿sí? Ahí están este grupo de hombres con Jesús en la barca, en su mayoría pescadores, pero probablemente también había alguno de otra profesión, algunos con más preparación que otros, de diferentes contextos, historias de vida distintas, pero todos corren el mismo peligro. Todos están corriendo el mismo peligro allí. No es la de los más carenciados la que corre peligro, ¿sí? Tampoco es la de los menos preparados los que están en peligro en ese momento. Todos están siguiendo a Jesús, todos están en la misma situación con las mismas probabilidades. Entonces en esta semana Vale, que es nuestra hija mayor, nos contaba cómo algún compañero ha estado entretenido con ella durante los últimos 3 días haciéndole chistes xenofóbicos, ¿sí? Por su acento, porque para él es de tez más oscura que algunos de sus compañeros. Esos son los días en donde yo le quisiera decir a Dios: ¿no me podrías dar una licencia de cristiano? Para hacer cosas que un cristiano no debe hacer, pero no puedo hacerlo. Entonces tengo que reaccionar de la forma correcta y enseñarle a ella a reaccionar de la forma correcta. Pero le doy gracias a Dios por el corazón de Vale, porque lo afronta con mucha madurez y sabe cómo sobreponerse de estas cosas. Pero ese chico es solo el reflejo de nuestra sociedad, ¿sí? Me sigue a mí llamando la atención que en medio de una era de avances tecnológicos, de tanta ciencia, en una era donde se le rinde casi que culto al intelecto, donde el discurso que predomina más hoy en día, ¿cuál es? El de igualdad, ¿no? Ese es el discurso que se escucha. Pero algunos siguen creyendo, algunos siguen creyendo que cosas como ¿de dónde vengo? ¿Cuánto tengo? ¿Quién es mi familia? Si soy rubio o moreno, que eso nos hace diferentes a otros. Que eso nos pone en una categoría superior y que por mi condición hay cosas que a mí no me van a pasar. Eso no funciona así tampoco. Lo estamos viendo ahora. Este virus no respeta fronteras, no respeta límites étnicos, no respeta religiones, no respeta clases sociales, no respeta color de piel, no respeta idiomas, no respeta acento. Y nos recuerda que delante de Dios todos necesitamos su gracia, su perdón, su misericordia, su favor. Un día vamos a estar en su presencia y esas cosas que hoy a mí me definen, allá no tienen importancia. No tienen importancia. Dice Romanos 2:11, un texto cortísimo, porque con Dios no hay favoritismos. Un día todos vamos a estar dándole cuentas de las cosas que hicimos acá. Entonces cuando enfrentamos una crisis como esta, yo tengo que pensar: Señor, también necesito de vos, también necesito de tu gracia. No soy de una casta superior que yo pueda decir, no.
Tenemos que pensar con claridad y darle gracias a Dios por cada día que Él me regala para vivir y estar con mi familia. Nos recuerda nuestra fragilidad, nos recuerda nuestra igualdad. Y el número 3 nos recuerda quién tiene el control. ¿Quién tiene el control de tu vida? Vemos el perfil de los hombres que estaban con Jesús en la barca. Pescadores expertos, la mayoría, criados en el mar, probablemente aprendieron el oficio de sus padres desde chicos en el agua, saben de olas, saben de vientos, pero sus esfuerzos fracasaron en ese momento. No tenían ni la menor idea de qué hacer allí. Su conocimiento como marineros, expertos, pescadores, no funcionó de nada. Entonces dice en el texto, en el versículo 25 de Mateo 8, que los discípulos fueron a despertarlo, Jesús, allí en la barca, y le dijeron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y trataba de pensar mucho en esta imagen de estos hombres allí, y lo que pensaba es: ¿cómo nos encanta a nosotros creer que tenemos el control de las cosas? Pensamos que somos los dueños de nuestras vidas, ¿sí? Y otra vez, hoy con tanto avance que hay, y ojo que yo no estoy en contra de eso, a mí me encanta y disfruto y trabajo y le saco mucho provecho a la tecnología, pero a veces esos avances nos hacen creer que tenemos el control de las cosas, ¿sí? Movemos dinero alrededor del mundo con un clic. Abrimos nuestro celular y estamos comunicándonos con alguien al otro lado del mundo. Manejamos agendas, manejamos tiempos, nos organizamos a nuestra manera. Pero cuando nuestros recursos se vuelven limitados para enfrentar una crisis, es cuando nosotros nos damos cuenta de que quien verdaderamente tiene el control es Dios y no yo. Dios es quien tiene el control de mi vida. Dios es quien tiene el control de lo que pasa en el mundo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo y estoy a favor, y me encanta que las autoridades de cada país estén tomando medidas al respecto. Tiene que ser así. Está bien que nosotros tomemos medidas. Eso es ser prudente también. Pero créanme, agotando el alcohol en gel, las toallas, los desinfectantes y todo lo que hay en los supermercados, eso no nos hace estar en control. Eso es solo el reflejo de una sociedad que no tienen que poner su esperanza y busca las formas de ponerlas en sí mismo. Entonces yo digo, si compro todo el alcohol en gel de Montevideo, yo estoy en control y a mí nada me va a pasar. No, Dios sigue estando en control. Es Dios quien tiene el control. Tenemos que ser precavidos y tomar medidas, pero Dios es quien sigue teniendo el control. Dice Isaías 41:4, traducción lenguaje actual: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. El único Dios, solo Él, y tiene bajo control todo lo que pasa en este mundo. Nos recuerda nuestra fragilidad, nos recuerda nuestra igualdad, nos recuerda quién tiene el control, y número 4, nos recuerda la diferencia entre miedo y fe. Vienen estos hombres a mover a Jesús, a despertarlo en su barca mientras él descansaba, porque ellos estaban asustados, y les dice en el 26, Jesús les responde: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo?, les pregunta. Es fácil en una crisis dejarnos abrazar por el miedo, llenarnos de preocupación, ¿sí? Llenarnos de duda. Y hoy en día hay personas que están sufriendo más de ansiedad por pensar en qué podría pasar si llegara a, que lo que realmente está viviendo. Entonces el otro día alguien me decía: es que no quiero ni salir de casa, no quiero ni tomar mi celular, no quiero ni pensar que el contagio está ahí en la vuelta, ¿sí? Asustado, paniqueado, con una ansiedad tremenda que no quiere salir ni de su casa. Porque eso es lo que hace el miedo.
El miedo nos paraliza. El miedo nos lleva a poner la mirada en las circunstancias. El miedo minimiza a Dios y engrandece el conflicto, ¿sí? Porque nos enfoca en lo que está ocurriendo y nos quita la mirada de Dios. Nos lleva a la desesperación y una vez más nos invita a querer tomar el control de la situación. Entonces esto está pasando en el mundo y hay países que se están viendo más afectados que otros. Y esta semana leía el testimonio de varios pastores, uno de ellos en Italia, pero me llamaba la atención este pastor André Tan, que es el pastor de una gran iglesia en Singapur que se está viendo afectada por el coronavirus, y él escribía esto, él decía: la mayor lección para mí ha sido navegar el camino entre el miedo y la sabiduría, decía el pastor. Es difícil, ya que el miedo con frecuencia se disfraza de sabiduría. Y él mismo se hace la siguiente pregunta: ¿hasta dónde las medidas de precaución se convierten en miedos irracionales y en ansiedad? No es que no nos vamos a cuidar, no es que no vamos a tener un protocolo nosotros de cómo saludarnos, de cómo toser, de cómo lavarnos las manos, pero tenemos que evitar que la irracionalidad nos abrace y nos lleve a cometer cosas que a veces tienen poco sentido. Es Cristo Jesús quien está al control y nuestra fe no se puede ver limitada por el miedo. Nuestra fe no se puede ver limitada impidiéndonos hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos en tiempos complicados, ¿sí? Necesitamos estar firmes, necesitamos estar sólidos, necesitamos estar abrazando a las personas, llevando esperanza, llevando aliento, llevando ánimo. No podemos permitir que el miedo nos cegue otra vez y nos impida ver y avanzar en la dirección correcta. Número 5. Este tipo de circunstancias, al igual que a los seguidores de Jesús en aquel tiempo, nos recuerda la necesidad de buscar a Dios y orar. Fue lo que hicieron ellos cuando se vieron asustados. Clamaron por ayuda, versículo 25, y gritaron: sálvanos que nos vamos a ahogar. Sálvanos, Dios, que nos vamos a ahogar. Entonces esta semana me encontraba con una frase de un pastor que dice: un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache porque no sabe que Superman está a su lado, ¿sí? Eso es cuando nosotros decidimos: Señor, tranquilo, yo lo hago, yo lo hago solo. Y no venimos a Él de rodillas a clamar, no venimos a buscarle y a decirle: papá, dame la fuerza, dame la sabiduría, dime cómo quieres que reaccione, qué tengo que hacer, Señor. Dios está a nuestro lado, al igual que aquella tarde con aquellos hombres. Él está con nosotros, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro socorro, Él es nuestro refugio. Cristo está en nuestra barca y está a un clamor de distancia. ¿Qué nos impide ir a decirle: Señor, ayúdame, Padre, dame paz en este tiempo donde no encuentro paz? Quizá alguien entra y abre el Facebook y empieza a ver noticias y de repente está en pánico por lo que está pasando. Porque no vamos a buscar al Señor: Señor, dame paz, ayúdame, papá, a poner mi esperanza en vos, a poner mi confianza en vos, Dios. No voy a ser indiferente, voy a cuidarme, voy a tomar las medidas necesarias, pero tampoco voy a entrar en un pánico absurdo, Señor. Danos paz, Señor, tú viajas en nuestra barca. Dame la fuerza y prepáranos, Dios. Podemos marcar una gran diferencia con nuestras oraciones. Una muy gran diferencia con nuestras oraciones. Podríamos empezar a orar por nuestro sistema de salud, ¿sí? Para que Dios les dé sabiduría y que puedan guiar las cosas de la mejor forma, por las autoridades de los países, por los equipos médicos que dan tratamiento a los enfermos, orar por los hombres y las mujeres que están pasándola mal. Orar para que la iglesia se levante y seamos un faro de luz en medio de la oscuridad. Y para que Dios nos ayude a ser líderes fuertes que guían a su pueblo y les confortan en medio de la dificultad. Es un tiempo para volvernos a Dios y Él espera que reaccionemos de esa forma, orando en su presencia,
Y último punto, número 5. Este tipo de situaciones, lo que más debería recordarnos, lo que más debería estar hablando a nosotros, es que en medio de las malas noticias, las buenas noticias de Cristo son más relevantes que nunca. Eso es lo que nosotros debemos estar compartiendo. ¿Por qué? Porque el mundo está infectado de un virus que es mucho peor que todos los virus que hemos conocido a lo largo de la historia. Y ese virus se llama pecado, ¿sí? Está lleno de él. Afecta a toda la humanidad, no hace distinción de clases sociales, de nada. Y a menos que tengamos la cura que se llama Cristo Jesús, ahí sí que lo que nos espera es muerte eterna. Necesitamos a Cristo. Y eso es lo que más debemos compartir en este tiempo. Un mensaje de esperanza, de ánimo, de gracia, de perdón, de arrepentimiento. Es el mensaje de Cristo Jesús. Si Jesús es nuestra esperanza, entonces nosotros estamos en la obligación de llevar esperanza a otras personas, de estar levantando los brazos de otras personas. Dice el versículo 26 y 27, entonces se levantó. En medio de la tormenta, Jesús lo fueron a despertar, clamaron, le gritaron, ayúdanos Dios. Se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Él tiene el poder. Mañana, chao, todo lo que está pasando. Puede hacerlo. Puede calmar incluso las tormentas de nuestra vida que estamos viviendo hoy. ¿Por qué no poner nuestra confianza en Él? Cualquier crisis, no importa del tamaño que sea, no importa cómo sea, siempre, siempre, siempre va a ser una oportunidad para que la iglesia brille y para que Dios se glorifique por medio de ella. Es un tiempo para que Dios se glorifique por medio de su iglesia. Es un tiempo para que Dios se glorifique por medio de nosotros. ¿Me ayudan, chicos, con la guitarra? ¿Por qué tienen miedo? Es la pregunta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Sí? Terminamos reflexionando de la siguiente manera, ¿sí? La Biblia es la historia de un Dios que entró a un mundo que está infectado por el peor de los virus, ¿sí? Y Jesús vino y vivió en medio de personas enfermas, físicamente y mentalmente, ¿sí? No excluyó a nadie, no buscó a quien culpabilizar. Al contrario, Él pagó con lo que nos correspondía pagar a nosotros. Fue a Él a quien lo aislaron, fue a Jesús a quien rechazaron, fue a Jesús a quien humillaron, y fue Él quien murió en la cruz para proveer el antídoto para este virus, ¿sí? Me encanta lo que dice la palabra de Dios en Juan 11, 25 a 26, y creo que este es un texto para reflexionar en estos tiempos. Un texto que tenemos que tener siempre en nuestra mente y en su corazón. Dice que entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Alguien más aparte de mí cree esto? ¿Sí? Que dice la palabra: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amén, amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que terminemos este tiempo orando.
Y antes de cerrar, yo quisiera terminar el tiempo con 3 recomendaciones sencillas, ¿sí? Lo primero que yo quisiera aconsejarle, porque siento la obligación de hacerlo, es que evitemos caer en la tentación de compartir información falsa, ¿sí? Hay mucha cosa en redes sociales, hay mucha basura circulando, ¿sí? Tenemos que estar seguros que si le vamos a enviar algo a alguien es porque sabemos que es información oficial, porque es de fuentes oficiales, porque está comprobado, porque está confirmado. Las personas no necesitan esperanza, no necesitan cosas que alimenten su miedo. Número 2, no seamos parte de este estado de alarma en el que ha entrado la población, sí, que hay una histeria colectiva. Otra vez, ¿en quién está puesta nuestra confianza? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Dios tiene el control, no yo no lo tengo. Es tiempo de que seamos fuertes, líderes que guían, que sostienen, que animan, que acompañan. Necesitamos estar más fuertes que nunca. Y lo segundo es que dentro de nuestras posibilidades tratemos de acatar las indicaciones que han emitido las autoridades pertinentes. Cuidemos a las personas que están a nuestro alrededor. Tomar medidas preventivas no es falta de fe. Eso no es falta de fe. Tomar medidas preventivas es evidencia del amor hacia nosotros y hacia las personas que nos rodean. No podemos ser imprudentes en eso tampoco. Hagamos lo que nos toca hacer a cada uno. Y sobre todo oremos y pongamos esto en manos del Señor y que Él nos ayude en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en tu palabra siempre, Señor, vamos a encontrar respuestas, papá. Siempre tienes una respuesta para cada uno de nosotros, Señor, en todo momento, Dios. En todo momento, Señor. En todo momento, Padre. Oramos, Dios, para que esta crisis pase pronto, Señor. Que pronto sea nada más el recuerdo de una época difícil, Señor, por la que nos tocó pasar a nosotros, Padre. No es tiempo para entrar en pánico, no es tiempo para entrar en alarma, Señor. Es tiempo de ocuparnos de lo que a nosotros nos toca hacer, Señor. Orar en primer lugar, Padre. Que en este tiempo como iglesia estemos volviendo nuestro rostro a vos, Señor. Clamando, Señor, pidiéndote, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tu gracia y tu favor sea una vez derramado sobre cada uno de nosotros, Padre. Que esté renovando las fuerzas del débil, las fuerzas del cansado. Que esté soplando vida, Señor, sobre aquello que está muerto, que está adormecido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes, Padre. A no tener la actitud incorrecta ante una situación como esta, papá, sino hacer lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, Padre Santo. Y por amor a las personas que nos rodean, tomar las precauciones que cada uno de nosotros deba tomar, Señor. Estamos orando, Señor, para que en este tiempo tu iglesia se levante con fuerza, Señor, no solo en oración, papá, sino que podamos ser la respuesta que muchas personas están esperando en este tiempo. Alguien necesita que le abracen, alguien necesita que le consuelen, alguien necesita que le digan tranquilo, todo va a estar bien, vienen tiempos mejores. Alguien necesita que le digan: Cristo Jesús puede ayudarte, Cristo Jesús quiere ayudarte, Él te ama y también dio su vida por vos. Alguien que necesita que le digan: en Él hay esperanza. Ayúdanos, Señor, a estar allí, papá, a estar allí, Señor, a ser muy sabios en cómo usamos nuestro tiempo, en cómo usamos nuestros recursos, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Padre Celestial. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, pero sobre todo ayúdanos, Padre, para que el miedo no se apodere de nosotros, Dios. Que no caigamos, Señor. Que no caigamos, Señor, en los brazos del pánico, Señor, que nos paraliza y que nos impide avanzar, Señor, hacia donde vos quieres llevarnos, Padre. Sino que podamos tener nuestras convicciones más sólidas que nunca, Señor. Que podamos estar bien firmes, Padre, sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor.
inamovibles, Dios, allí bien plantados, Padre, confiando en que en medio de esta situación hay un propósito para cada uno de nosotros, Dios, y que nos estás haciendo madurar, que nos estás haciendo crecer, pero que sobre todo nos estás enseñando a volvernos a vos y a confiar más en vos, Padre. Bendice a cada uno de los que están hoy acá, Señor. Yo oro para que les cuides, para que les protejas, Padre, para que les lleves con bien a su hogar, para que les ayudes en sus luchas, en sus debilidades, en aquellas áreas de su vida, papá, en las que se sienten confrontados, se sienten desafiados y sienten que no pueden seguir adelante. Renueva sus fuerzas, dales ánimo, Señor, para que puedan seguir hacia adelante, Padre. Te lo pedimos, Dios. Ponemos esta reunión en tus manos, Señor, confiando en que tu palabra seguirá haciendo efecto en cada uno de nosotros, Señor, y en que no temeremos, papá, porque nuestra confianza en primer lugar está puesta en vos, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén.